Toma 1 y no nos podemos equivocar nunca. Acción. Muy pero muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan este día y que nos ven también desde YouTube, a las personas que son estudiantes, a las personas que son desempleadas, a las personas que son asalariadas, a las personas que trabajan fuertemente por el cine colombiano y en particular a la gente que nos acompaña hoy. Muy pero muy buenas noches. Gracias. Es que es bonito saludar, ser saludado, ¿no? Amén. Es que a mí me enseñaron en la casa eso. A mí me enseñaron dos cosas en la casa. Que el que llega saluda y que al que mal arriero es, pues se lo traga el monte, ¿no? Eso me lo decía mi mamá cuando yo era pequeño y resulta que Gabriela Samper ya lo sabía. Ojo con eso. Hoy vamos a hablar específicamente de una de las primeras cineastas colombianas, de la primera cineasta que hace cine etnográfico en Colombia y de una de las pioneras del tercer cine para el cine latinoamericano y específicamente para lo que nos compete en Colombia. La primera pregunta que entonces aparece es, ¿quién es Gabriela Samper? Yo creo que hay una situación importante en lo que Gabriela Samper puede ser determinante para el cine colombiano. Es que ella, por ejemplo, es la demostración de lo que es el hacer cine desde otras prácticas. Porque, por ejemplo, Gabriela Samper fue teatrera, fue escritora de guiones para teatro, fue profesora de la Universidad de los Andes en teatro y danza, y además de eso, hizo cámara para un montón de antropólogos que venían acá y luego decide ella tomar las riendas de ese cine etnográfico. Entonces, ella, creo yo, es la demostración nuevamente de lo que es el hacer cine, porque creo que no solo en el cine, sino en todas las artes en general, en la cultura en general, uno no sobrevive con el quehacer de uno, ¿no? Como que es muy complicado. Y también es la demostración de una radicalización como histórica, contextual. Porque vemos, por ejemplo, en el páramo de Cumanday, una Gabriela Samper muy etnográfica, una Gabriela Samper muy mítica, pero igual siendo distintiva del resto del cine como oficial. Entonces, me parece interesante que Gabriela Samper también es un tiempo histórico para el cine, porque es la transición del cine oficial al cine contrahegemónico y además como el cine militante, que por cierto no es ella cine militante, solo es precursora de eso que fue posteriormente, porque asume unas posturas que radicalizan el discurso y ponen como fundamento de la historia y de la narrativa otras cosas que no se decían en el cine oficial, como es el caso del Páramo de Cumanday. ¿Quiénes son los personajes del Páramo de Cumanday? Hasta los burros son el Páramo de Cumanday como personajes. Y el páramo mismo. Y es fundamental el páramo porque en el punto del bache histórico, como de la historia, de la narrativa, es el páramo el que le dice como la respuesta a este pequeñín, ¿no? Como que le dice, no, el problema aquí es el miedo también. Y concluye la cosa con el miedo. Pero es algo importante en el páramo de Cumanday porque la narrativa se va para allá, para el miedo. Pero es algo que vamos a seguir después, que me parece interesante de ella porque ella establece una narrativa nueva. Y esa narrativa nueva es precursora para que después personas como Carlos Álvarez, Marta Rodríguez, Jorge Silva, que los veremos incluso en el segundo corto que vimos, que es el cortometraje de El hombre de la sal. Jorge Silva hace cámara, Carlos Álvarez hace la edición. Entonces empieza a agruparse esta gente para hacer lo que nosotros denominaríamos hoy tercer cine y nos convoca aquí, hoy, 2023. Eso creo yo es Gabriela Samper, un hito y es el bache para la transformación narrativa contrahegemónica. Dura. Bueno, un aplauso porque ya Felipe resumió todo lo que vamos a hablar hoy. Gracias. Me emocioné. Bueno, realmente Felipe nos hizo una introducción y un panorama muy amplio que nos introduce a lo que vamos a hablar de Gabriela Samper. Realmente Gabriela Samper la han catalogado como la cineasta del olvido. Y queremos hoy perseguir a esa cineasta del olvido a través de las sombras y esas estelas de luz que dejó, porque algo que caracteriza a esta mujer es que no se la puede catalogar ni clasificar en ningún lado. Ella hace tercer cine, ya vamos a desarrollar eso, pero no se le puede catalogar dentro del tercer cine. Es una mujer que hace cine feminista, pero sus películas
no hacen parte del cine feminista. Es una mujer que está en muchos lados, está en muchos lugares, y al no poder catalogarla y no poder introducirla en una sola casilla, nos da una puerta muy grande para conocer toda esa riqueza de una mujer que se ha dejado al olvido, de la que casi no se habla en la historia del cine colombiano. Y que es algo que queremos empezar a dialogar acá, como por qué no se ha hablado y qué ha pasado con esta mujer. Como si algo se dice constantemente es que Marta Rodríguez es la mamá del cine documental. Y si Marta Rodríguez es la mamá, Gabriela Samper es la abuela. Porque cuando Marta estrenó Chircales, su primera película, Gabriela ya tenía un montón de películas y ya había hecho un montón de cortometrajes que dieron vía y dieron posibilidad para que Marta y otras mujeres empezaran a hacer cine. Y no solo Marta, sino en general, ya lo mencionaba Felipe, todo este grupo del cine político, del tercer cine, fue posible gracias a Gabriela. Entonces, yo creo que podemos empezar un poco desenredando esta historia y este personaje con el tercer cine. ¿Qué es eso y por qué nos convoca aquí y por qué es tan importante? Somos nosotros, en primera instancia. Por si no Qué sabían, gólatra. Es que no. por si no sabían, nosotros nos llamamos Tercer Cine en honor al parche, un parche, un colectivo, un montón de camello específicamente que se juntó a finales del 60 y principios de 1970 y generaron películas, documentales y también ficciones en torno al cine político, a denunciar todo lo que estaba pasando en Colombia en ese momento, y eso también involucró otro montón de procesos macro que estaban pasando en Latinoamérica, como la explotación de los trabajadores, como la explotación, por ejemplo, de las mujeres también dentro de trabajos muy paupérrimos que existían en Colombia y que siguen existiendo hasta hoy, ¿no? En esas aparece Marta Rodríguez con Chircales en el 71, pero lo empieza a grabar en el 69, cosa que es interesante porque en el 69 ya se estrena El Páramo, El páramo de ¿no? Puente. Qué locura que antes de que siquiera se empezara a rodar Chircales, este documental ya existiera para la vida, ¿no? Como, ¿qué es esto tan extraño? ¿Qué es esto que Gabriela Sampier empieza a pensar antes, parece que todas las demás personas, ¿no? Antes de que se consagrara eso que llamamos ahora el tercer cine? ¿Cómo podemos entonces empezar a desentrañar el cine de Gabriela Samper? ¿Qué fue lo que vimos hoy en pantalla? Bueno, antes de entrar propiamente a la película, que ya Felipe nos explicará con más detalle, hay que hacer como una pequeña aclaración de lo que estaba pasando por ese entonces en el cine colombiano. Como que no solamente eran este grupo de cineastas que empiezan a hacer un cine político y denunciante, como que no solo es en Ujú. Colombia, sino en toda Latinoamérica, sino que algo está pasando en la historia del cine en Colombia. Y es que se está empezando a hacer cine, lo cual ya es mucho en un país como el nuestro, pero este cine se empieza a hacer por algo que se denomina la generación de los maestros, que como su nombre lo indica, es gente que viene a enseñar a hacer cine. Entonces los maestros son un grupo de cineastas, los primeros cineastas colombianos que estudiaron en el exterior y que vuelven con todo un conocimiento para empezar a hacer cine. Y pues Gabriela Samper hace parte de esta generación de los maestros que se puede ver en pantalla como la calidad estética, la calidad técnica de todo este cine, y junto a ella pues también está Marta Rodríguez, que estudió en Francia junto a Jean Rouge. Gabriela Samper, pues no lo dijimos al principio, estudió en Nueva York, también estudió en la Nacional, como que ella es gente muy preparada, obviamente todos hacen parte de la élite, y cada uno vuelve a Colombia a empezar a hacer cine. Comerciales. Ah, Empiezan a hacer cine como con todo este bagaje teórico. Entonces es importante aclarar que estos no eran cualquiera aparecidos que cogieron una cámara y ya, sino que es gente que viene del exterior. Y pues es importante hacer la aclaración, como Gabriela Samper, como que su apellido no es en vano. uy, nada en vano. O sea, es la tradición socialdemócrata colombiana. Los Samper de toda la vida. Entonces, es también interesante porque es una de las Samper las que termina siendo hostigada y además de eso criminalizada y perseguida en ese periodo. O sea, a ella la encarcelan por tener relaciones con Carlos Álvarez, y
en un periodo en el que a todos los artistas creían estaban vinculados al ELN. Entonces era Gabriel García Márquez, Burstein, que es escultora, Samper, Carlos Álvarez, y a los dos que agarran, porque deciden mantenerse en Colombia y no exiliarse porque tienen un compromiso social en Colombia, es a Gabriela Samper y Carlos Álvarez. Dos personas rígidas en sus ideologías y en sus opiniones, a pesar de que Gabriela Samper nunca se le comprobó haber pertenecido al ELN, cosa que tal vez con Carlos Álvarez sí sucedió. Pero a Gabriela Samper la encarcelan, la torturan y le hacen un montón de vainas en la cárcel para nunca comprobar nada. Entonces eso es terrible porque al menos a Carlos Álvarez le tocó huir a Cuba a sacar todos sus archivos y todas sus películas militantes y dejarlas allá tiradas y desaparecer. Pero Gabriela pues no tenía ninguna razón para hacerlo. Y pues es esa una de las razones por las que ella también cae en el olvido histórico. Porque en ese punto ya ella estaba siendo casi que satanizada como parte de la cultura. Entonces dentro de la historia de la cultura, creo yo, es una de las mujeres más atacadas, más adoloridas en términos de imagen a futuro e histórica, y sin embargo, una de las pioneras y una de las más importantes para tanto el cine como para la cultura, porque ella es el enlace entre las ciencias sociales como una formación que no está dada simplemente para el estudio académico del paper y no sé qué, sino que dice, no, pues hagámoslo a través de las imágenes, que es una tradición que hoy día ya se volvió institucional también y académica, ¿no? Que es como la antropología visual, etc. Pero en su tiempo eso era una completa rareza, ¿no? Y es ella una de las primeras, si no la primera, porque ella sí es la pionera del cine etnográfico, que con etnográfico nos referimos a obras como los hermanos, los Santísimos Hermanos, que es una comunidad que está siendo exiliada y está siendo como, digámoslo, trasladada de las montañas, porque ellos estaban como resguardados y en verdad no tenían contacto con nadie, y los empiezan a expulsar de su territorio y ella empieza a grabar eso. Los Santísimos Hermanos es una, no sé si ustedes tal vez la pueden ver, está por ahí, es una gente que se vestía como toda de costal, pero solo la mitad del cuerpo. Y ese costal era como una forma de conectarse también con lo espiritual y no sé qué, pero era completo, o sea, no habían ni manos, en verdad todo estaba cubierto de costal y solo era funcional la zona izquierda. Entonces la gente solo manejaba todo con esta mano. Y eso es impresionante porque nunca se sabía, o sea, nunca se había visto eso. La gente creía que era gente nómada, ¿no? Gente por allá en las montañas. Ella decía, no, pues es una comunidad, ¿sí? Y al decir eso es que ella empieza a ser perseguida porque, claro, irrumpe con unos intereses que eran unos intereses económicos, sociales, etc. Y ella lo pone como en sus películas y no solo ahí, lo vemos también en El Hombre de la Sal, porque es una crítica también a la llegada de las industrias de sal y las minerías y todo ese monopolio que se estaba estructurando frente al oficio de la creación de sal. Y esa contradicción en la que ella pone de antemano la comunidad, pone de antemano la sociedad humana, pone de antemano la colectividad que nos reúne, que es también el ejercicio solidario, el ejercicio comunitario, se vuelve un problema para el Estado, para obviamente los más adinerados y obviamente a las empresas. Eso me parece interesante. Ahora voy a decir otra cosa corta, y me parece muy chistoso que el páramo de Kumanday luego sea como muy parecido también a esta obra de Marta, en el que es como un poco ficción también, ¿cómo es que se llama eso? Nuestra voz de tierra, memoria y futuro. Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, porque hay como unas similitudes sobre la acción de entrar al sueño, las cuestiones de entrar como a este formato un poco del thriller, hoy día no, le llamamos thriller, pero como a esto de entrar a la mente humana aterrorizada también como por la naturaleza, que eso es algo muy como la vorágine. Entonces, la literatura hace parte también de la forma en la que ella construye esta narrativa, que luego Marta Rodríguez establece también con una docuficción, ¿no? Con la comunidad. Pero ¿quién lo hace primero? Gabriela Samper. Ya, eso puedo decir eso, o sea, una reina completa. Y ya, bueno, eso por un lado. Ahora el tercer cine creo que hace también alusión
ahora al tema del feminismo, que es un tema que hay que profundizar, creo yo, porque no solo es la cuestión de Pero, la represión, espera. sino bueno, de Sí, los no, ya. discursos. Sí, ¡Ah! antes de pasar ahí, como hay que empezar a desmenuzar eso, porque Felipe menciona algo muy importante y es toda la experiencia de Gabriela Samper en la cárcel, de cómo la persiguieron, cómo la perfiló el Estado, que al final es importante reconocer como dentro de este personaje que ha sido relegado al olvido, que también fue una víctima de la violencia estatal, fue alguien que torturaron injustamente, que estuvo encarcelada y que al final tuvo que huir del país junto a muchos otros cineastas. Y nos vuelve de nuevo como a este contexto social en el que el Estado está persiguiendo a los cineastas. Y no solo es a Gabriela, sino ya mencionaba Felipe, Carlos Álvarez, un montón de artistas, de cineastas, Escritores. escritores que están siendo perfilados por el Estado. Pero ahí entramos de nuevo como a desmenuzar este personaje y a decir como, bueno, uno ve las películas de Carlos Álvarez y son películas profundamente militantes, propagandísticas, que van en contra del Estado, de las instituciones, de la democracia, que abiertamente tienen una ideología y una postura política que va en contra de todo. Pero después vemos a Gabriela Samper, antes vemos a Gabriela Samper, y son películas muy distintas y muy lejanas, primero a Carlos Álvarez, que es tremenda propaganda, pero también a Marta Rodríguez, que, o sea, Chircales, pues es una obra que parte en dos, el cine político y el cine colombiano, el cine documental, y Gabriela está como en esos dos, como está denunciando cosas, está contándonos cosas nuevas, pero no es el cine propagandístico, pero tampoco es el cine de Marta Rodríguez, como cabe aclarar, como que ella recién está empezando a mostrarnos y a abrirnos todo un universo y a empezar a contar. Pero creo Sí. que, por ejemplo, Gabriela es un poquito más radical que Marta. Uh-huh. Que a pesar de que no es tan radical como Carlos Álvarez, sí es un tris como más seria y contundente en las denuncias visuales que propone. Por ejemplo, en la del Hombre de la Sal, vemos literalmente la contaminación de la fábrica de sal. Eso es algo que, por ejemplo, no veríamos en Marta contra las empresas. Que, Bueno. por ejemplo, Marta vemos es, por ejemplo, la opresión, por ejemplo, a comunidades indígenas y cómo, digamos, se volvían unas costumbres y unas formas de asesinato incluso de comunidades que pasan el meta, que ella hace una grabación y le toca huir. Y ella graba cómo le toca huir de esa, como de ese, como pues del mierdero que se armó, porque, claro, me parece interesante cómo igual Gabriela Samper sí decide de antemano, incluso con la sonorización que pone, decir como estos hombres están siendo relegados a nada por culpa de la llegada de, digamos, empresas y grandes industrias. Que lo que pasa con Marta es que Marta dice, estas personas que son como grandes terratenientes de un territorio están asesinando a estas otras. Pero Gabriela Samper se ha metido con los grandes monopolios del momento. Y eso me parece a mí una cuestión bastante más radical, que no es una cosa, es decir, parce, es que hay unas personas que están oprimiendo a otras, pero no pertenecen al gran poder nacional, ni siquiera al gran poder casi que continental, porque eso eran grandes monopolios. Entonces, yo creo que allí sí hay una diferencia entre a quién está atacando y es mucho más directa, porque ella literalmente dice, estos perros son estos son los que están dañando todo el oficio de la construcción de sal y esta gente está perdiéndolo todo. En cambio, Marta Rodríguez dice, esta gente está asesinando a esta otra gente. Y son grandes poderosos de ese territorio, pero no es como estamos frente al enemigo que es, por ejemplo, en este caso el capitalismo, ¿no? Porque ella juzga eso directamente. En el otro caso estamos ante los terratenientes, que hoy día es uno de los enemigos, ¿no? O en la narrativa nacional es uno de los enemigos. Pero en ese tiempo se fue con toda. Es como decir hoy el gran enemigo es, no sé... no, no, pero el uribismo no es como, sí, yo creo que Marta Rodríguez es como decir, el uribismo es el gran enemigo. Y Gabriela Samper, es decir, los grandes enemigos de este país son los que tienen como, en verdad, como ¿cómo decirlo? Los medios de producción en este país.
Que es distinto. O sea, una cosa es ser enemigo de un paramilitar y otra cosa es ser enemigo El dueño de de... los medios de producción. que es además el dueño de los paramilitares. Sí, sí, total. Y también, o sea, como sumando a eso, pues es necesaria la precisión histórica, como cuando Marta estrena Chircales y empieza su carrera con Jorge Silva, pues ya Gabriela había filmado todo lo que filmó en su vida. Entonces también es eso, como que Gabriela tiene una filmografía muy gruesa, pero es una filmografía anterior a todo el tercer cine, anterior a Chircales, anterior a Carlos Álvarez, a Diego León Giraldo. Entonces también es como una narrativa que ahí pasamos al siguiente tema y es como Felipe lo había notado, como el tercer cine antes del tercer cine, como las narrativas disidentes antes de que existieran las narrativas disidentes. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es eso? Entonces, volviendo a lo histórico y a esta historia que venimos hilando, como todo este grupo de cineastas, pues vivían en un país muy complejo, estaban pasando muchas cosas en el país y sobre todo el cine no era ajeno de ese conflicto, como Gabriela, ya lo mencionó Felipe, estaba denunciando, pero también muchos cineastas y muchos artistas desde diferentes partes estaban en contra de todo esto. Pero, o sea, como, así como estaba esta gente que estaba denunciando, había otra gente que estaba haciéndole propaganda al Estado, que estaba ahí defendiendo a los Militares. militares, a las empresas mineras y Frente había Nacional. al Frente Nacional. Entonces había todo un cine propagandístico que así como habían películas como Chircales, habían películas que decían que todo esto estaba bien, que las empresas mineras, que la extracción, todo esto era una chimba porque nos iba a traer progreso y desarrollo. Entonces también hay un enfrentamiento artístico entre estas dos corrientes, que se llamarían el cine oficial y el cine marginal. Pero antes de que existiera el cine oficial y el cine marginal, Gabriela Samper ya estaba haciendo cine, ya estaba criticando. Marginal. Marginal. Aunque no, bueno, ahí voy. Como que está haciendo cine marginal, aunque no lo podemos llamar cine marginal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que estas dos corrientes se están aquí enfrentando, están dándose la pela, y en un momento, y esta es una anécdota que me encanta contar, uno de los más grandes cineastas que también pertenecía a esta generación de los maestros, bueno, cabe aclarar que todos los maestros hacían cine de publicidad, pero la publicidad no solo era hacer comerciales para Jambal y de perfumes, sino era hacer publicidad para el Estado, publicidad financiada por el gobierno en el que decimos que aquí todo está bien. Y Gabriela Samper empezó a hacer publicidad, pues esto el Páramo de Comonday lo financió eso. Entonces, son películas que no solo financia el Estado, sino también multinacionales, empresas que están ahí metiéndole plata a que el cine cuente cosas bonitas del país. Entonces, en medio de este conflicto, los cineastas se reúnen en un festival de cine en Cali, en una muestra, pero así como hay películas muy bonitas que deciden mostrar, también hay muchas películas que censuraron y que no dejaron mostrar en ese festival. Y ante la censura, estos cineastas, pues todo este vasto grupo, deciden que no van a mostrar sus películas. Y todos retiran sus películas de ese festival en solidaridad a quienes censuraron. Obviamente, entre los censurados estaba Carlos Álvarez, Diego Leo Giraldo, Marta Rodríguez, toda esta gente del cine marginal, pero solo hubo un cineasta que dejó su película, que fue Francisco Norden. Y obviamente, como era la única película concursando, pues ganó el premio a mejor película. Y le ganó a un comercial de brasieres o de jabones, no importa. Entonces, Era un comercial. era un comercial, ¿sí? Pero ganó a mejor película. Y es pensar eso. ¿Y qué estaba pasando entonces con los otros cineastas? Entonces ahí es donde ellos firman como un manifiesto, no es un manifiesto, una declaración, firman una declaración en contra de este cine oficial, de este cine a favor del Estado, de este cine que solo filma comerciales para mineras y para brasieres. Y se paran muy duro y dicen vamos a hacer un cine político, un cine que denuncie, un cine reivindicativo, y ahí es donde se conforma todo este momento del tercer cine, pues que ya venía gestándose, ya venían discusiones, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, pero dicen aquí fue. Aquí creamos el grupo en WhatsApp, aquí nos ponemos serios, ya empezamos a trabajar. Nos organizamos, empezamos el movimiento político Tercer Cine. Exacto. Ahí Cabrera Y entonces ahí llegó el del Moir y dijo, papi, yo no voy ahí.
Eso es demasiado. No, o sea, yo creo que Cabrera se quedó sin datos, por eso no puedo entrar al grupo de WhatsApp. Parce, yo creo que Pero, desarrollaron un montón de vainas. contextualicemos. Bueno, ¿Cuál Cabrera? O sea, Sergio ¿cómo va la Cabrera, historia? Sergio Cabrera es el director que hace la Estrategia del Caracol, uno de los mejores filmes en Colombia, pero que en términos políticos sucede una fricción entre este grupo del tercer cine y este otro de cineastas de ficción política. Y pues en ese punto, cuando Carlos Álvarez empieza a radicalizar su discurso para hablar de un tercer cine y un nuevo cine latinoamericano, o sea, más radical, en donde dice, papi, estos son 4 minutos, eso es el tercer cine. Tercer cine son 4 minutos, una información concreta y todo tiene que pasar libre de las barreras de como proyección y distribución hegemónica. Y ahí fue cuando Cabrera dijo, uy, papi, qué pena, pero pues Virgilio Barco paró porque yo hice la película de... Sí, como que el man igual estaba como, no, yo quiero seguir haciendo grandes producciones. Y lo siguió haciendo. Y financiado, evidentemente, también por el Estado. Y eso también le dio y lo cubrió como de un manto de seguridad un poquito. Pero pues no es para juzgar a Cabrera, pero pff, qué piro. No, O sea, pues, hay niveles, ¿no? O sea, está Cabrera y está Norden. Uy, sí, o sea, eso sí. Uy, Norden se pasó. Sí, Se sí. pasó cuando todos dijeron, nos abrimos y él se quedó y luego va y hace un documental de Camilo Torres. Creo que él es el director, ¿no? Sí. es el director. Uy, qué... Uy, no, usted sí es la poca coherencia en orden. Usted en su... Ah, mentira. No, sigue vivo, sigue vivo. ¿Sigue vivo? Sigue vivo. Uy, yo lo... Ah, Creo. mentiras. No, mentiras, no sé. Norden debe No, estar. Está no más sé. muerto. Ah. El caso es que esta situación y este periodo del tercer cine comprende también unos fenómenos ideológicos y políticos que pertenecen al sector de la cultura, que generalmente en la conversación nacional sobre los ejes y la historia política de Colombia nunca se cuentan. Y que hoy nos puede dar como una imagen, tal vez, de lo que puede ser o pudo ser, ¿no? O lo que ha sido hasta ahora, la cultura como parte del establecimiento y de la construcción del discurso nacional. Que eso es algo que nosotros también hacemos parte, como tercer cine, queremos como dar a entender un poco y también hablarlo, porque es un poco complejo que hoy día hablemos de la cinematografía, hablemos de el cine, lo estético, que tan lindo, que tan bello, que tan bueno fue la obra, que es que hay la pornomiseria XY, que el actor X, que el actor Y, pero nunca hablamos del problema ideológico. Parce, ¿cuál es la postura política de Laura Mora hoy? ¿Cuál es la postura política de todos los directores que hoy están con Netflix, que están con grandes empresas y que también a su vez quieren hablar de algo político? ¿Con quién están? ¿Con las grandes empresas, con las grandes distribuidoras, con las grandes productoras o son el cine independiente real? ¿Qué estamos hablando? ¿De un subcine independiente que tiene que estar más abajo o ese cine es... Ahora sí, otra vez estamos hablando de que los jóvenes somos otra vez el cine marginal, como lo fue en los 70s. Pero hay que dejarlo claro, y dejarlo claro para que los jóvenes no se hagan ilusiones de que están haciendo un cine independiente. Porque el cine independiente también pertenece a unas lógicas de mercado, unas lógicas ideológicas y unas lógicas pues discursivas. Y eso es importante dejarlo claro, hoy y siempre. Porque en este periodo no podemos hablar de algo que, digamos... pues se está desvaneciendo. Estamos hablando de lo político, pero superficialmente. Y hoy es bueno hablar de una Samper que fue un hito, que fue una renovación, que fue algo innovadorcísimo, pero no solo porque fuese una persona que hace algo nuevo y ya, sino porque fue una persona que tomó conciencia de algo que sucedía en ese periodo histórico. Y eso la hace especial e importantísima, que es algo que yo creo hoy falta. Una persona que vuelva otra vez a decir, oiga, ¿y esto? Y es tan sencillo como pensarse un segundo que los discursos que estamos realizando y estamos haciendo están otra vez volviendo al cine oficial. Es ya eso, pero yo creo que ya lo pensó y hasta hacía cine oficial, o sea, el páramo de Comandai era un páramo, era una película, perdón, y como financiada por eso, Sí, sí, sí. ¿no? Pero ya aprovechó eso y aprovechó esa financiación y ustedes verán que el discurso estético no es el discurso narrativo, que dice... estamos hoy en el páramo de Kumandai, hoy con no sé qué. Esa narrativa que es una forma estética en la que vendían el cine oficial. Ustedes van a ver que el cine oficial siempre tiene voz en off
y un tipito diciendo, esto es lo más espectacular que podemos ver. Esa persona campesina labrando la tierra. Espectacular. Eso es Colombia. Colombia, Y- magia salvaje. exacto, exacto. Y hoy esa película se aprovechó de esa forma de contar las historias para decirnos algo que nadie nos había dicho. Y de la financiación también. Y de la financiación también. Nos dijo como, usted puede aprovechar esa vaina, pero aprovechalo para decir algo que vale la pena decir. Y en ese momento fue, los campesinos de Colombia tienen como un montón de cosas que son hostiles solo para llevar el mercado a su casa. Que nadie, o sea, yo creo que uno piensa todo el tiempo, ay, sí, jaja, es una película thriller, wow, qué narrativa, súper estética, pero ya nos estaba diciendo, para pasar el páramo, tiene que sufrir, tener miedo, chupar frío, perderse, perder todo, asumir que se lo van a comer completamente. Es el miedo y el terror de la realidad de los campesinos, pero nos los vendió como una ficción mítica. Pero nos estaba diciendo algo muy, muy importante y era como, estos campesinos le traen a usted la comida y mire por todo lo que pasan y este páramo no es tan bonito y ¡cha! Lo mocha y dice, jue puta, este páramo es una mierda y nos come y nos maltrata y para traerle a usted a su ciudad ese alimento tenemos que pasar por todo eso. Y yo creo que tal vez uno pasa por eso, pero yo creo lo inteligente de Gabriela Samper. Y eso la hace también importante como la primera persona en poner eso a colación, porque no lo pone directamente, sino lo pone en el fenómeno del cine etnográfico. Entonces nos cuenta la historia del campesino desde la narrativa campesina, Las desde el... dinámicas sociales que están dentro de del Exacto, campesinado. pero nos pone también un fenómeno de conciencia alrededor. Nada, Gabriela. Mis respetos. Sí, no, Una nada. cosa que decía Felipe hace un rato es que las películas nos muestran a estos hombres como trabajando y pasando por todas estas dificultades. Y una de las grandes preguntas, o bien interesantes, es ¿y dónde están las mujeres ahí? ¿Dónde están las mujeres en esas películas? Gabriela Samper estaba detrás de las cámaras, ¿no? Gabriela nace en el 1918. Es de las primeras bachilleres en Colombia. La primera. Y Es que ella fue la primera en todo, la primera en bachiller, la primera universitaria, la primera mujer en coger una cámara, en hacer cortos, en documental, en todo. Y entonces ahí estaba Gabriela, ¿no? O sea, Gabriela estaba detrás de las cámaras contando estas historias. Esa pregunta se vuelve densa, ¿no, Laura? Entonces, ¿cómo pensar a Gabriela Samper bajo un lente feminista? Ay, Jesús. Bueno, también, otra vez. Gran Sí. momento. Aquí. Esto se puso en picada, muchachos. Sí, esa es una pregunta bien poderosa, porque de nuevo, volviendo a la historia, como que en esta incapacidad casi de encajar a Gabriela en algún lado, algo que también se debate es como, bueno, ella hacía cine feminista, era una cineasta feminista, sus películas eran feministas, o por ser mujer y hacer ser la primera en hacer cosas ya es feminista. Entonces es pensar eso, cómo ubicar el feminismo ahí, pero sobre todo, de nuevo, cómo ubicar el feminismo antes del feminismo. O sea, no solo ubicamos al tercer cine, sino al feminismo. Y de nuevo también, o sea, siento que es una discusión que va también para Marta, cómo aplicar el feminismo a Marta Rodríguez, que no, y eso es algo que se han peleado mucho las mujeres que hacen cine, y es que yo por hacer cine y ser mujer no soy feminista. Sí, ser mujer y hacer cine no me hace feminista porque el feminismo implica unas lógicas de hacer cine, unas lógicas de producción, una praxis política más allá de solo ser mujer y ya, porque al final se convierte en un checklist. Ah, listo, eres mujer, eres feminista, y se convierte casi que en una cuota de género. Y en algo por cumplir, en un deber. Ah, tenemos paridad de género en este equipo, listo, entonces ya somos Cine feministas. feminista. Ya es cine feminista, pero alguien se ha preguntado, listo, en este rodaje hay paridad de género, ¿y cuántas mujeres están siendo acosadas? ¿A quién se le está pagando más? ¿A las mujeres o a los hombres? ¿Hay condiciones justas? ¿Qué está pasando? Sí, como no solamente es cumplir, ay, sí, una mujer que hizo cine, felicitaciones, no. Entonces, como que también es una invitación a desentrañar más como qué significa hacer un cine feminista, pero sobre todo, retomando un poco lo que decía Felipe, como todo esto que hace Gabriela, esto lo está haciendo en los 60. O sea, ¿qué significa ser mujer y hacer cine en los 60? En el Frente Nacional, cuando nadie más estaba haciendo cine, cuando se están dando discusiones tan complejas en el país, cuando
están surgiendo los primeros grupos armados. Bueno, los grupos armados vienen desde mucho antes, pero como en el marco del Frente Nacional, sí, como desentrañar eso también ahí. Pero hay algo interesante ahí. Digo, porque no es el único movimiento que después de Gabriela Samper empieza a crecer, no solo es el tercer cine, porque pues están otras cineastas que como Cine Mujer, por ejemplo, están en el mismo periodo histórico haciendo cine feminista, mientras también se hace tercer cine y mientras Caliwood hace cosas así como contra el cine oficial. Entonces, hay tres corrientes de cine que suceden posterior a esta etapa, ¿no? De Gabriela Samper. Bueno, no sé si yo tal vez me pongo un poco loco al decir esto, pero yo creo que esa vieja era muy genia. O sea, no solo en términos como de la organización cinematográfica, sino de la organización social. Y yo creo que ella sí pone en debate y pone en la discusión pública una situación. Y no solo es en torno al tercer cine, y no solo es en torno a lo etnográfico y a cuestiones de país, sino también es una cuestión de, pues, el tema de género. Y creo que lo pone muy como en las narrativas también, porque vemos hombres, pero desde la mirada de esta mujer. Sí, Y una mujer yo muy ahí radical, agrego ¿no? algo, como que también pensando en este checklist, o sea, hacer cine feminista no solo es hacer cine sobre mujeres, porque pensemos que El Páramo de Cumanday es una historia sobre los hombres, es la voz en off es de un hombre, los Y un niño. protagonistas son hombres, pero desde el género masculino, pero aún así tiene una mirada femenina ahí, que se incrusta en las imágenes, se incrusta en la narración y nos está contando esta historia de una forma distinta, como que aplica un lente diferente ahí. Yo creo que una de esas cosas interesantes es el foco etnográfico que pone, porque justamente como el debate de hacerlo políticamente explícito, como Carlos Álvarez, que era el más panfletario de todos, pues ella como que se retiene un poco de esa vuelta, es muy política, pero a través de lo etnográfico, y vean que también se pone el foco en otras partes muy interesantes, como en las vestimentas, como en las costumbres que tiene todas las, sí, como todo sí, como en las costumbres que tiene toda la comunidad alrededor del trabajo, pues es una cosa particular que no pasa necesariamente con los otros personajes del tercer cine, ¿no? Y que yo creo que sí le da una facultad mucho más interesante a Gabriela Samper. Una cosa que leíamos hace un rato es que ella no era solo, claro, ella no era una figura del cine feminista en este momento necesariamente, así como tampoco era una figura del tercer cine, pero sí marcó precedentes muy importantes para lo que vino después con el resto de cine que tenemos ahorita, y sigue marcando hasta este momento. Gabriela Samper tristemente se muere en el 74 después de las torturas que recibió por el Estado colombiano en el 72, la dejó muy mal física y psicológicamente, y a los 2 años después de muchas cosas que tuvo que vivir, pues dejó este plano. Entonces, el legado que deja no solo son sus películas, sino la manera también de pensar a la sociedad colombiana a través de los lentes. Ahí es donde se empieza a entender la complejidad de esta mujer y todo el legado que deja para el resto de cine, que incluso se inserta hasta hoy en día. Y algo importante es que yo creo que pone esa nueva mirada que luego Marta también como que establece. Y es, ellas le dicen a Carlos Álvarez, marica ya. Pero es como, es que el man era algo pequeño, eran amigas también. Eran re amigas, pero le dicen como marica ya, o sea, para, sí, o sea, en verdad que, o sea, Gabriela Samper era muy amiga de Carlos Álvarez, pero sabían cuáles eran los límites y los delimitantes en la situación, en la forma en la que se narraban las cosas. Evidentemente, o sea, Carlos Álvarez era un bélico de kilo, o sea, el man era como, me voy hasta allá y que me pongan el arma, sí, pero ellas decían, papi, investiga, sí, o sea, pon el foco de la investigación. Yo creo que eso es algo fundamental, que es de la mirada, no sé si, pues yo creo que el feminismo es más investigación, marica, es más craneado, que lo que es, por ejemplo, lo que uno podría considerar lo militante y lo propagandista desde el lado, digamos, como de la mirada masculina de izquierdas, bélica, o sea, como revolucionaria, pues también. Entonces, nos pone otra mirada revolucionaria en la narrativa, que yo creo es un precedente para cómo se cuentan luego las cosas, porque luego Cine Mujer también nos empieza a contar esa forma de narrar investigando. Y eso es interesantísimo, porque no se dejan doblegar por este sentido y esta forma en la que narran los hombres para poder establecer también un discurso propio. Y Cine Mujer es eso, porque por ejemplo, pues digamos que, a mí se me va el nombre de ella, pero la ofendimos resto una vez. ¿Patricia? Como Patricia también establece, ¿no?, una postura
y recrea también un montón de cortometrajes en un periodo que también fue publicitario, pero a su vez fue un publicitario como puesto con la conciencia ideológica. Entonces era como, estos son los problemas de las mujeres, a través de la mirada de la cámara. Pero también eran programas publicitarios del Estado. Entonces, de alguna forma, de manera muy inteligente, ponían como en el foco de la narrativa audiovisual colombiana las problemáticas que las aquejaban, sin entrar en el método subversivo bélico muy masculino también, pues, porque Carlos Álvarez era eso, o sea, y era así, todo, ¡ay, güey, puta! Y habla y todo así, como, me encanta, no sé qué. Igual, véanse también El fin justifica los medios, porque vemos un Carlos Álvarez supremamente extraño de lo que fue un Carlos Álvarez joven, llorando, mostrando esa debilidad que significó haber luchado tanto tiempo para nada, como que también es algo así. Y eso demuestra también que empieza a tomar conciencia de sus equivocaciones, que las otras mujeres no hicieron porque sabían cuál era el camino discursivo que tenían que tomar. Y a pesar de que también fueron súper torturadas y encarceladas, mantuvieron ese discurso y dejaron un legado mucho mayor. Hoy no vemos cine así subversivo, ¿no? Pues no mucho, como si vemos más cine etnográfico, antropológico, y lo dejó como legado. Eso me parece 1000 veces mejor. Y ahí agrego algo, y es que ya que Felipe cita esta película, veanla, está en rtbcplay.co completamente gratis. No es publicidad paga. No, realmente no nos paga. RTBC patrocinamos. Por favor. Este es un documental que recoge toda la historia de este periodo del cine político, y Carlos Álvarez dice algo bien poderoso ahí, y él dice, creímos que íbamos a hacer la revolución, pero los cineastas no logramos la revolución. Eso lo dice Carlos Álvarez, pero yo creo que aquí, para sintetizar todo lo que hemos hablado, si alguien logró hacer la revolución fue Gabriela Samper, porque revoluciona la mirada, las imágenes, y yo digo que no revoluciona en el sentido de que para revolucionar tiene que haber algo antes, como un enemigo A para revolucionarlo y convertirlo en un momento B, sino que ella puso la primera piedra, la primera cinta, el primer fotograma, no sé, para crear ese momento A, y ese momento A es el momento fundacional del cine documental y el cine político en Colombia. Y quizás Carlos Álvarez no hizo la revolución, pero Gabriela Samper lo logró. sí dio los primeros pasos para que estemos hablándole aquí a esta cámara. Hola, y hoy estamos, quiero decir, hoy estamos en Ica, e Ica significa la primera piedra. Entonces, me parece lindo. Y yo creo que Gabriela Samper fue la primera piedra en el cine marginal colombiano. Con eso concluimos y muchas gracias por visitar a Tercer Cine. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, no sé qué, visiten todas. Igual estaremos ahí, @tercer_cine. Y a quienes estuvieron en este evento, muchísimas gracias por escucharnos hablar mierda. Sin embargo, me gustaría que la conversación continúe, porque igual nosotros hablamos mierda, pero chimba escuchar hablar mierda, que es más bacano porque se reproduce esta habladuría. Y nada, muchas gracias en verdad por escucharnos, por estar aquí, por haber visto estas obras de Gabriela Samper, que en verdad esperamos la lleguen a su casa a buscar en Google, si no la han visto. Si usted está ya en su pantalla, coja otra pestaña y diga, ¿quién es Gabriela Samper? Y véase todas sus películas. Están gratis en internet. En internet, y no vamos a decir dónde, pero guiño, guiño, búsquenlas. O sea, hagan el trabajito, mano. Y nada, estaremos, ojalá, en alguna próxima ocasión, volviendo con esto que es Conversaciones sobre Cine Colombiano. Hasta la próxima. Chao. A ustedes, gracias. Bueno. Hasta el minuto 35. ¿Cómo se saca? Sigo grabando, 43. Bueno, pero bueno.